Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. La asignatura que vamos a llevar este cuatrimestre se denomina Antropología Social. Te doy la bienvenida y vamos a indagar un poquito, como siempre me gusta hacerlo, acerca de qué es la antropología social. El objetivo es que como estudiante conozcas el origen de la vida del hombre vista desde el aspecto social e intelectual, ubicándolo en su naturaleza, razón y esquemas de formación como ser humano explicado desde una perspectiva teórica, valorando y entendiendo su origen. Es decir, antropología viene de antropos, hombre, logía, logos, estudio, tratado. El estudio de el hombre. Nuestro programa, que ya lo tienes en CESWeb, desde la definición de los conceptos, a mí siempre me gusta partir de la definición de conceptos hasta ir poco a poco viendo cómo nos sirven esos conceptos en la disciplina que estamos estudiando. Nuestra rúbrica de evaluación, asistencia 2 puntos, 20%, participación 1 punto, 10%, tareas y trabajos 4 puntos, 40%, examen y o trabajo final 3 puntos, 30%, lo que hace un total de 10 puntos o 100%. Es importante que las tareas y trabajos deben entregarse en tiempo y forma, es decir, no se reciben después o al final de la parcial. En caso de faltas o causas de fuerza mayor, deberás entregar a la siguiente clase junto con el justificante y recuerda siempre estar en contacto conmigo por medio de mensaje de WhatsApp. Ahora sí, una vez que vimos nuestra rúbrica de evaluación, que establecimos los criterios que vamos a seguir y que te recordé que el programa está en CESWeb, ¿qué es antropología? Con tus palabras. Yo ya te di una definición desde las raíces griegas y latinas, desde las etimologías. Lluvia de ideas, escucharemos compañeros que nos digan qué es antropología. Ya dijimos, es el estudio del hombre, es el estudio del hombre y la sociedad, cómo se relaciona con ella, es el estudio del hombre, de las costumbres, de la cultura. Pues sí, todo eso que pensamos es antropología. La antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de los estilos de vida. Dada la amplitud y complejidad del tema, las diferentes ramas de la antropología se centran en distintos aspectos o dimensiones de la experiencia humana. Es decir, la antropología estudia a la humanidad, los pueblos antiguos, los modernos y sus estilos de vida. Un estilo de vida comprende costumbres, conductas, tradiciones, ritos, todo lo que hace que nos comportemos y que seamos tal y como somos. Cultura es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, socialmente adquirido de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar, es decir, su conducta. Una sociedad es un grupo de personas que comparten un hábitat común y que dependen unos de otros para su supervivencia y bienestar. Estas dos palabras, estos dos conceptos también abarcan el estudio de la antropología y hay que entenderlos. Cultura, todo lo que hemos aprendido. Tradiciones, estilos de vida que adquirimos socialmente, de esos miembros que conforman el grupo donde vivimos, incluyendo la manera de pensar, de sentir, de actuar, la conducta.
Y la conducta la estudia también la psicología. Ese grupo de personas que comparten un territorio común, un ambiente común y que dependen unos de otros para la supervivencia y bienestar, eso es la sociedad. Y son dos conceptos que complementan el estudio del hombre y la sociedad en la que vive. Las escuelas más importantes de antropología son estadounidenses y aún desde diferentes perspectivas suelen estar representadas por 4 campos de estudio: antropología cultural, arqueología, lingüística antropológica y antropología física. Suena a lo mejor muy difícil, pero no es difícil. Vamos a definir cada una de ellas, a ver qué es lo que estudian y a qué se dedican cada una de estos campos de estudio de la antropología. Antropología cultural. Se ocupa de la descripción y análisis de las culturas del pasado y del presente. Tiene una subdisciplina llamada etnografía, que describe sistemáticamente las culturas contemporáneas. La comparación de culturas proporciona la base para hipótesis o suposiciones y teorías sobre las causas de los estilos humanos de vida. La antropología cultural describe el pasado y el presente, tratando de encontrar por qué el hombre adopta ciertos estilos de vida. La arqueología desentierra los vestigios culturales de épocas pasadas. Estudia amplias secuencias de la evolución social y cultural, y su aportación a la comprensión de las características actuales de la existencia humana es imprescindible. La arqueología se dedica a los vestigios de las culturas de épocas pasadas, cómo vivían, qué semejanzas aún se conservan y cómo ha ido cambiando esos estilos de vida. Y es importante conocer el antes, el después y el ahora de una sociedad. Lingüística antropológica. Es el estudio de la gran diversidad de lenguas habladas por los seres humanos. Se interesa por las formas en que el lenguaje influye y es influido por otros aspectos de la vida humana. Estudia la evolución entre la relación del lenguaje y la evolución del hombre, así como la evolución de las lenguas y de las diferentes culturas. ¿Cómo va evolucionando nuestra lengua? ¿Qué palabras usamos? Por ejemplo, en Colima. Asquilín, en lugar de decir hormiga. Chirrio, en lugar de decir aguado. Nango, en lugar de decir tonto. Entre muchas otras palabras que no conocíamos, en mi caso, antes de venir a vivir a Colima. ¿Cómo influye el lenguaje dependiendo de la región donde estemos y cómo va evolucionando ese lenguaje y se quedan esas palabras que de repente ya también utilizamos nosotros? Antropología física. Trata de reconstruir el curso de la evolución humana mediante el estudio de los restos fósiles. Intenta describir la distribución de las variaciones hereditarias entre las poblaciones contemporáneas. Deslinda y mide las aportaciones relativas a la herencia, la cultura y el medio ambiente en relación a la vida humana. Gracias a la antropología física, al análisis, al estudio de esos restos fósiles, sabemos la complexión física de los pueblos que habitaron el territorio de Colima, por ejemplo.
Sabemos cuáles eran sus características. Sabemos y podemos hacer una comparación de cómo han ido variando esas características. Ahora, ya vimos las principales ramas. Vimos el concepto de antropología. ¿Cuál es el rasgo distintivo de la antropología? Recuerda que la antropología es global, no se enfoca en un solo aspecto. Estudia un aspecto para ser global, para dar una explicación y entender todo. Es comparativa. Puedo comparar el antes, el ahora, el después. Y es de contraste. ¿Qué ha cambiado? ¿Para bien, para mal, para mejorar? Estos son los 3 rasgos distintivos que te pido que no olvides: global, comparativo y de contraste. Ahora, para que veas cómo la conducta de las personas influye, el poder de las palabras y de las actitudes, voy a compartirte la carta que cambió la vida de Edison. Para entrar en un poquito de detalles, veremos que Tomás Alva Edison, por si no lo conoces, fue un empresario, inventor y personaje controvertido. Más de 1,300 inventos registrados. Desarrolló entre tecnología y cosas aplicables a nuestra vida diaria, como el fonógrafo, el micrófono de carbono, la industria eléctrica, los sistemas telefónicos y en algunos casos la bombilla, el cinematógrafo. Edison desarrolló una parte de la tecnología y la consiguió explotar comercialmente. Así que fue una persona reconocida universalmente como uno de los tipos más inteligentes y avispados que la humanidad recuerda. Se dice que Edison tuvo una madre maravillosa, una madre que cambió el curso de la historia. Un día, Tomás Alva Edison llegó a casa y le dio a su mamá una nota. Él le dijo a ella: mi maestro me dio esta nota y me dijo que solo se la diera a mi madre. Los ojos de su madre estaban llenos de lágrimas cuando ella leyó en voz alta la carta que le trajo su hijo. Su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarlo. Por favor, enséñele usted. Muchos años después, la madre de Edison falleció y él fue uno de los más grandes inventores del siglo. Un día estaba mirando algunas cosas viejas de la familia. Repentinamente, él vio un papel doblado en el marco de un dibujo en el escritorio. Él lo tomó y lo abrió. En el papel estaba escrito: su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Edison lloró por horas. Entonces él escribió en su diario: Tomás Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero por una madre heroica se convirtió en el genio del siglo. Qué impresionante la reacción de la mamá, ¿verdad? En lugar de leer lo que realmente decía la carta y habiendo podido hacer sentir menos a su hijo, le dio un giro completamente y le inyectó seguridad y certeza a su hijo. Le hizo creer que era un genio y se lo creyó tanto que creció y murió siéndolo. Es asombroso el poder que tienen los padres sobre los hijos. Y es muy importante recordar siempre el poder que tienen las palabras.
Aquí estamos demostrando cómo el poder de las palabras cambió la manera de actuar de un gran inventor que no se dio por vencido. Cuando creó la bombilla eléctrica, fracasó 1.000.000 de veces y después de 1.000.000 de veces lo logró. ¿Cuántas veces nosotros al primer fracaso nos damos por vencidos? El poder de las palabras tiene mucho que ver en nuestras actitudes, en lo que elegimos hacer, y en eso se convierte nuestro actuar, nuestros modos de vida y cómo como seres humanos interactuamos en la sociedad en donde vivimos. Ahora que ya vimos un ejemplo de esta carta y cómo cambió la vida de Tomás Alva Edison, ¿por qué estudiar antropología en la psicología? Quiero que lo pienses porque como lluvia de ideas lo vamos a trabajar la próxima sesión. Ya vimos la importancia de las conductas. Las conductas definen patrones, definen modos de vida, definen actitudes. ¿Por qué entonces estudiar antropología en la psicología? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sabes que siempre estamos disponibles. Doctora María del Carmen Asensio Mercado.